Querido apostolado de la Divina Misericordia, queridas hermanas, hermanos todos en el Señor. En este día celebramos la fiesta de Santa Faustina, mirando a esta mujer que, como hemos escuchado en la monición de entrada, se considera que ella misma así recibe por parte de Dios como la secretaria de la Divina Misericordia, como la que sirve a la voz de Dios, a esa misericordia encarnada. Y es que, como a veces escuchamos en la palabra del Señor, a todos nosotros nos urge, esa es la palabra constantemente que aparece en el diario de Santa Faustina, ese libro que escribió con las revelaciones dadas por el mismo Jesucristo, que urge que la humanidad empiece a conocer verdaderamente la misericordia de Dios. Un Dios que, como hemos escuchado en la primera lectura, su deseo como buen hortelano es plantar en medio de este mundo, en medio de la creación, un jardín distinto al de todo lo que había creado, un jardín especial, un jardín que necesita toda la atención del mundo, un jardín que ni siquiera puede poner al cuidado a gente que no tenga esa misericordia de Dios. Ese jardín es el ser humano, esa flor, son las almas que va implantando en cada uno de nosotros ese amor que va infundiendo en nuestros corazones y que hará germinar para que demos buen olor cuando llegue así el tiempo de la primavera, el tiempo de renacer, el tiempo de ofrecernos a los demás. Demos buen olor a todos aquellos que necesitan en su vida respirar de un halo distinto, de algo que le diga que hay un hilo de esperanza en su vida. Y ese buen olor es lo que Santa Faustina vivió, respiró e difundió como es la Divina Misericordia. Por eso, este deseo de Dios no puede verse trucado por la impaciencia, por la inconsciencia y especialmente por la falta de respeto de a quien le da el poder de cuidar esta viña, de cuidar estas semillas que irán creciendo para así hacer de este jardín que Dios se pensó y así lo deseó, pues un jardín falto de olor, falto de flores que engrandezcan esta obra de Dios. Por eso vuelvo a repetir, Dios no va a permitir que a quien se le da ese poder de regar, de mimar, de cuidar, de hacer que esto vaya creciendo, pues por su mala inconsciencia toda la obra suya se venga abajo. Y sabéis que en esta obra de Dios siempre está aquel que quiere destruirla, aquel que quiere crear ese humo para ir asfixiando a las plantas y que se vayan ahogando, esa cuerda que va cerrando poco a poco el lugar abierto que Dios había creado, la libertad del hombre y de la mujer para ser esclavizado únicamente por el maligno. Esa es la misericordia de Dios que Santa Faustina recibe de la misma voz de Jesucristo. Esa es la misericordia. Yo he venido para desterrar de esta viña, de este jardín, de este hermoso huerto que mi Padre con tanto empeño ha querido dejar impregnado en la creación con mi propia sangre. Lo hemos escuchado en esa parábola que Jesús le cuenta a los ancianos y sacerdotes de la época, de su comunidad, de aquel con quien convivía constantemente, de aquellos de quien tenía el encargo de
refería a su hijo, al único hijo del dueño. Se refería a él, se refería a su persona. Y no se equivocaron. Vamos a cogerlo, porque es el heredero, lo matamos y nos quedamos con su herencia. No solamente no basta con robarle al Señor su gloria, sino que también quedarse con lo que es suyo. ¿Y sabe qué es suyo? Las almas. Por eso urge, le decía a Santa Faustina, urge que mis almas conozcan mi divina misericordia. Urge que mis almas conozcan que no hay desesperación, que no hay camino que se cierre, que no hay camino que pueda llevarlo a la desesperación, porque yo no me desentiendo de ella. La desesperación del ser humano, la desesperación del hombre y la mujer actual empieza por una palabra muy simple: no le importa a nadie, no soy imprescindible para nadie, ni siquiera me siento querido y amado por nadie, ni siquiera ni por mi familia ni mis amigos. Ese es el humo que yo decía, que el maligno va impregnando este campo tan hermoso que Dios ha hecho, y lo va impregnando de desesperanza, y lo va impregnando de un dolor que lo que hace es alejarnos, porque cuando uno entra en la desesperación, lo que provoca a su alrededor es desesperanza, mal humor, egoísmo y sobre todo, lo más importante, la peor indiferencia ante el dolor de los demás. Por eso el Evangelio al final dice: aquellos que no sepan cuidar mi viña, le quitaré el reino de Dios y se lo daré al pueblo que cuide del reino de Dios, es decir, del reino de mi Padre. Por eso a Santa Faustina se le da, y Dios le da así mediante la visión que tiene con Jesucristo, toda la almas, y se la da a ella en sus manos, y se la da con todo el mimo y el cariño, como nos la da hoy a nosotros, al apostolado de la Divina Misericordia aquí en nuestra ciudad de Dos Hermanas, y también a todos los que estamos aquí celebrando la Eucaristía. Dios nos da a nosotros la viña, Dios nos da a nosotros esas almas, Dios nos da a nosotros, herederos de este reino, el cuidar y mimar y llevar a cabo esta misión. Para ello, Santa Faustina tuvo algo muy claro, y que nosotros tenemos que tener también muy claro a la hora de cuidar, de tocar y de mimar estas almas que Dios nos da, que no son nuestras, que son almas de Dios Padre. El mismo Jesucristo le dice: te doy las almas para que tú le digas que la misericordia de mi Padre está con ellos, porque las almas no son nuestras, son de Dios. Y eso es lo que el maligno siempre quiere hacer: apropiarse de las cosas de Dios, hacerlas suyas, como su única obra, como si dependiera de ti, como si tú fueras el único que dependiera las almas de ti para la salvación. Y de ti no dependen las almas, y de ti no depende su salvación. Depende de que le hagamos encontrar con la divina misericordia. Le hagamos que se encuentren con ese amor de Dios y se transforme. Por eso, cuidar la viña no es hacerlo para mi propio beneficio, porque entonces le estaremos robando la gloria a Dios. Y es lo que Santa Faustina deja muy claro cuando firma el cuadro que le hace pintar para que la imagen sea venerada. Jesús, en ti confío. Es decir, la confianza no está en uno mismo, sino en Jesús, la misericordia encarnada, para que no olvidemos que esta obra no es nuestra, sino que es de Dios, para que no olvidemos que las almas que nos da Dios para cuidarla no son nuestras, son suyas, para que recordemos
lo que Dios también en un capítulo del Éxodo le dice a Moisés: descálzate, porque la tierra que estás pisando es sagrada. Y cuando uno se acerca a las almas de Dios, a las que se nos encomienda para que se encuentre con ella, debemos de descalzarnos. Y esta palabra descalzarse significa despojarnos de todas nuestras autosuficiencias, despojarnos de todos nuestros criterios, despojarnos de todo aquello que yo esperaba, yo creía, y ese yo es el que va ahogando el proyecto de Dios. Por eso Santa Faustina no habla en que yo, Santa Faustina, te invito a ti que reces la coronilla para salvar a las almas. Santa Faustina no habla en primera persona, siempre habla en tercera persona, en el nombre de Jesucristo. Por Jesucristo os invito a que llevéis la divina misericordia, siempre por Jesucristo, por Él, como diremos ahora, en ese momento en el que ya Cristo esté delante de nosotros en la Eucaristía y antes de la oración del Padre Nuestro en la doxología, yo levante su sangre y su cuerpo y diga: por Cristo, con Él y para Él es la gloria. Es decir, la viña que Dios nos da es este mundo, son las almas las que hay aquí, y tenemos que cuidarla y trabajarla en nombre de Jesucristo, porque es Él, vuelvo a repetir, y solamente Él, el único que puede llevarnos al Padre. No hay otro camino, no hay otra forma, no hay otra mirada. Por eso, celebrar a Santa Faustina es recordar constantemente que la misericordia de Dios no solamente es para los que están fuera, sino para tu propia alma también. Tú necesitas también hoy recordar estas palabras y saber que necesita tu alma de esa mano poderosa que coja tu alma y la vuelva a la hermosura primitiva de la que salió de sus manos, de las manos de la divina misericordia. Porque una rosa marchita no tiene función más que estropear el paisaje hermoso de la creación de Dios. Y Dios no te quiere marchito, Dios no te quiere pobre. Digo pobre en el sentido de esa pobreza humana. Dios te quiere hermoso, Dios te quiere erguido, Dios te quiere cuidar para que seas esa rosa de este jardín como fue Santa Faustina, y que todo el que la mire, aunque esté rodeado de anacardos que son feísimos, lo que hace es estropear y comerse la raíz de la rosa, Dios va a hacer un círculo a tu alrededor que no dejará que ni siquiera el maligno entre para estropear y marchitar la rosa que eres tú, y tú puedas ser a la vez buen olor y esperanza para la que tiene a tu lado y decir que se puede. Por eso Santa Faustina nos invita a todos, en primer lugar a cada uno de nosotros, a vivir de la misericordia de Dios. Y lo más importante, a no defraudar la misión que Dios nos deja como apostolado de la divina misericordia. Por eso, analicémonos personalmente, miremos y reflexionemos qué estamos haciendo con la viña, qué estamos haciendo con las almas, qué estamos haciendo con lo que Dios nos pone en nuestras manos. ¿Es un criterio personal? ¿Es mi acción personal? ¿O es la misericordia de Dios? Y termino. Si la rosa está marchitada, si la rosa se va secando, cualquier movimiento brusco se puede romper. Se puede romper. Si el alma se encuentra requebrajada, si el alma se encuentra en ese momento en el que se va secando, cualquier acto, cualquier gesto, cualquier forma, podemos romper el alma. Fijaos cómo se acerca Jesús.
cómo se acercó a tu vida Jesús, cómo se acercaba a Jesús, con ternura, con amabilidad, con amor, con paciencia y lo más importante, cogiendo su mano, que es la diestra de Dios Padre. La mano derecha siempre le hay más fuerza y no es para estrujar, sino para sostener el alma, como cuando le ponemos una cilindrada a la raíz que se encuentra reflejada para que el viento, el del viento, no tronche esa rosa. Pues Jesús nos coge con su mano. Esa es la divina misericordia, esa es la misericordia de Dios, que te coge con su mano, que tiene ternura contigo, que tiene amabilidad contigo y que tiene esa forma de sostenerte para que el viento que a veces sopla con mucha